Televidente, bienvenido a otra edición de Time Out. Ahora en Time Out tenemos un gran honor de junto con los director de dirección técnico del Comité Olímpico Urbano, nos refiriendo al señor Edmundo Josiah, con quien nos va a conversar arriba especialmente el desarrollo de nuestros atletas mirando actuación con el team sublimemente en el Gran Centroamericano del Caribe. Nos vamos a cortar aquí y ahora nos está conversando con el doctor Edmundo Josiah. Televidente, danke per aver conosciuto con il signor dottor Edmundo Josiah, director de dirección de deporte del Comité Olímpico Urbano. Hermano, prometo que tu láganos extendemos palabras de condolencia na Bolsonaro, que está junto, un colega de Bolsa para que Bolsa, nosso amigo Nolly Becker. Y nos que laga el micrófono para darme. Sí, Claret, buenas tardes, tú televidente y radio oyente. A buenas tardes, después de que me acaba con el programa Cubo, mi tiene tarea, triste tarea, de un último adiós a nos querido Rumán, el Nolly Becker. Nolly Becker está un gente joven conocí en el mundo de police, en el mundo de deporte, estaba un ex futbolista de RCA como su club, su team, y también de País Aruba. Estaba un miembro al inicio de nuestra comisión técnico de Comité Olímpico Arubano y estaba un fundador de Arumede. Arumede estaba el instituto que anteriormente estaba encargado con el parte de desarrollo de la medicina del deporte. Ahora no está llamé Semedar, no le estaba un dirán como masajista, él va junto con nosotros a diferentes eventos internacionales y siempre estaba con gente con gran disposición para ayuda, fundamentalmente atletas, pero no solamente atletas, era su pérdida, estaba una pérdida sensible para los movimientos deportivos, para el Comité Olímpico y para gente el mundo del deporte. Seguro, senhor pasta su restaurante, un buen amigo de nosotros, por cierto, nos conoce Hopi Gómez, nuestro amigo Nolly, so se gana paz, hermano. Vamos, la que nos switch rato, hermano. Sí. Centroamericano del Caribe, está otro resultado Hopi positivo, pero a boa pronostiqué de un programa que nos está teniendo Time Out. ¿No se camina como nos mesetáculos de deporte? Bueno, realmente sí, Claret, sí con cierta duda. Mita explica para aquí con Mita visa sí con cierta duda. En realidad, el resultado que nos ha pronosticado en sentido general, nos ha pronosticado de 10 para 2 medallas en la Juegos Centroamericanos y del Caribe, CAC, más conocido para CAC, siempre Mita visa que CAC está, nos juegan en olímpicos. Sin resta importancia, juegan olímpicos, juegan panamericanos, pero está el nivel
en mi opinión, hace hopi años, nos tiene que crecer a nivel de nuestra región y después para aspirar a un lugar más grande, más alto. Wow. ¿Me tiene alguna información? Algún dirán, Bolsonaro está conocer Cava, quizás otro está algún primicia. Nos ha comenzado desde el 1993, que nos ha obtenido una medalla de oro, en el caso aquí de Egna Maduro, del deporte de bowling, repito, en 1993. Después nos crece con 4 medallas en el año 2014, en Veracruz. 4 medallas, siempre manera ni corta visa de medalla está, medalla de oro fundamentalmente está, que está donado una ubicación en el ranking, en el caso aquí regional, pero no como técnico del deporte, no solamente medalla, nos tienen que analizar medalla, y por ejemplo, en el 2014 nos obtener 2 cuartos lugar y 2 quinto lugar en el 2014, a Veracruz. En el CAC de 2018 nos sube cantidad de medallas a 9 y con 4 cuarto lugar. Quiere decir que el desarrollo técnicamente no está solamente medible por cantidad de medallas de oro, sino un tiqui más. En el CAC del año actual nos obtener ya 16 medallas, sumando desde el promedio medallas de EGNA del año 93, de Award nos suma 30 medallas a nivel centroamericano. 30 medallas en 30 años. No quiere decir que está una medalla para año, no está un análisis así, pero 30 medallas en 30 años está indicado que realmente en el deporte Papó crece a un nivel como nivel centroamericano, menos ahí a nivel panamericano y menos ahí a nivel olímpico. No tiene que demorar un tiempo. Correcto. A mí que me nace en Cuba, por suerte me ha comenzado en Cuba en el año 1972 como psicólogo de deporte y en el deporte de alto rendimiento, y también Cuba nos aguarda un tiempo más o menos así, 25, 30 años, para nos crece como potencia a nivel regional y a nivel mundial. Wow. Hermano, naquele nível não está agora que na pessoa, o seguinte está para Panamericano, não sabe que tem trabalho para ser assim. Com a bota mire? Sí. Bueno, mi miré de la siguiente forma. Vos sabés que desde el año 2022, es decir, prácticamente un año, un tiquimar del año pasado, COA, la directiva de COA, viene con una filosofía, un manejo nuevo, quizás un tiqui fuerte para nos, dirección de deporte, donde nos van a dividir los atletas en 2 grupos, atletas de rendimiento y atletas de desarrollo. Rendimiento quiere decir el atleta que inmediatamente oportunaba un resultado, y atleta de desarrollo no está considerado el atleta que en el momento actual no tiene ainda condicionan para dar un resultado, pero en 4, 5, 7, 8 años, según el deporte, según diferentes aspectos individual, el atleta logra un resultado. En el caso del CAC del 2023 en El Salvador, nos va a ir con 10 atletas de rendimiento y nos va a ir con 18 atletas de desarrollo. Hermano, la que tiene un rat sin aquí, pues nos está a muy cortico sin aquí. Ahora bien back los tiene más con don Edmundo Josía. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland.
televidente, danke porque não te conhecemos, junto com o senhor Edmundo Josiah. Edmundo Josiah, Edmundo, aturo nos basta tempo para nós chegar no estar aqui, pero nós temos bom caminho? Sí, Mita quiere que no están en buen camino, Claret. Me avisa en el segmento anterior que nos aguarda, los países Aruba nos aguarda 30 años para obtener el resultado que nos ha obtenido 2 semanas pasadas en la CAC de El Salvador. Y cualquier persona está avisando 30 años, ¿no? 20 años estaba Tapiza Gardel, que está Hopi en el tango, pero 30 años en el deporte está Hopi Tempo, botín que hace diferentes cosas, botín que llora, botín que sufre, botín que equivocar, vos mes en el manejo, en diferentes cosas, para al final, manera a suceder ahora, nos por un luz grande, un grupo sólido para el país Aruba, y me repetí que me avisa que nos va a ir con 10 atletas de rendimiento, que avisa que el peso fundamental dirán, para buscar medalla, para queda entre el promedio 8 atletas, esa está la medida, el vara que el Comité Olímpico pone, Hopi alto, pero que al final donarnos el resultado positivo, y nos tiene también un grupo de 18 atletas de desarrollo, que quizás en Aruba quedan 2 o 3, por más que Nanabay sin el compromiso de buscar una medalla, pero sí la experiencia que han acumulado en juegos centroamericanos, de WAC, diferentes otros deportes, y algún dinan inclusive a mejorar el resultado que no estaba pronosticado para como está el caso de el team de sincro, que ha obtenido 2 medallas como team, manera team, que no estaba pronosticada, y el caso de gimnasia con la atleta Amica Every, que logra un final que estaba programado para nosotros, pero quien dice que en el grupo, tiene 2 grupos, y en el 2 grupos nos queda Hopi satisfecho, que a cumplir tanto en el grupo de rendimiento con la cantidad de medallas que vos sabes que nos ha obtener, ya duramos un 12 lugar en el año 2023, actual. sí. En el año 2014 no se queda con 2 medallas en el lugar número 11, estaba menos Paisna, y en el año 2018 no se queda en el lugar 10-3 con 8 medallas en total. Wow. Él dice que Wow. el desarrollo de Aruba, área centroamericana, Claret, está un hecho, está una realidad. No está dice conta. que no está cómodo. No está conta en área No se queda satisfecho. Nos tiene ahora dentro de 2 lunas, nos tiene un juego panamericano, que ya está para participar Brasil, Canadá, Merca, que está potencia en el mundial, con cientos de millones de habitantes, y lógicamente ese para nosotros está un reto Hopi más grande que el resultado que nos va a obtener en CAC. Y lo que me quiere avisar algo, promete terminar el programa. En las direcciones de deporte nos está disfrutando ainda el resultado que nos ha alcanzado, que los atletas han alcanzado para el país Aruba, pero para la dirección de deporte nos tiene el día 25 ahora, el primer reunión después del CAC, y mi mes saca deficiencia en la principal que nos durante el ciclo, que es que aunque no está en un buen camino, a repetir, no está Aruba está en un buen camino en el nivel de deporte de alto rendimiento, pero no por queda tranquilo con el buen camino, con el buen resultado. Inmediatamente nos tiene que derecha un par de burracos que nos tienen en el deporte, no solamente financiero, quizás desde el punto de vista técnico de no su mes, y ese lo hace que para el futuro lo que no se logra a nivel centroamericano nos lo logra a nivel panamericano. Hermano, objetivo. Me queda agradecido de corazón, pues ahora me quero invitar para ahora que para nós vai um programa especial dedicado na caminho quizás esse upgrade melhorar para chegar pouco a pouco no nível panamericano. Nós saco está mais duro, mais forte que o Centro-Americano do Caribe, pero
me se puede trabajar algo, uno, feasible, que por logra, pero también, dar un momento, me se pensar en una inyección de más fondo para salvaguardar el desarrollo bonito que comienza aquí en el Centroamericano del Caribe. Hermano, danke por tu trabajo, hermano. Va bien.